Entonces, ¿qué es lo que hace que la persona que se sienta por debajo de alguien o que alguien se aprovecha de su espacio? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues obviamente la educación. Lo único que puede cambiar un sistema social es precisamente la educación. ¿Vamos bien ahí? Tenemos entonces la teoría sociológica liberal en contraposición a la de Marx y Engels. Vamos con lectura, por favor. Yo le puedo ayudar, licenciada, sí. Gracias. Sí. Ok. En la teoría sociológica liberal, varios de los hitos anteriores, algunos de ellos con un elevado significado ideológico, no podían ser aceptados. El conflictualismo liberal, aun cuando contó con la influencia pionera de Georg Simmel a comienzos del siglo XX en Alemania, vino a desarrollarse en Europa y Estados Unidos a mediados de este siglo, con la importante participación de Ralph Dahrendorf, junto a otros autores como George P. Wald, de invaluables aportes en el ámbito de la sociología jurídica, John Rex. ¿Continúo, licenciado? Sí, por favor. Varios Vamos de a los llegar, por favor, disculpe, vamos a llegar hasta donde aparece la frase, por ejemplo. Okay. Varios de los autores mencionados, en particular los europeos, recibieron una fuerte influencia del marxismo en el que se inspiraron, pero a pesar de ello, se separaron de los enunciados descritos en el párrafo anterior. Para el conflictualismo liberal, la sociedad ciertamente se encuentra estratificada en clases sociales. Incluso se admite que en la clase, se admite en la clase de conflictos de los que se ocupó de estudiar Marx en los siglos de 18 y 19. Los conflictos de clase obtuvieron un lugar protagónico. Sin embargo, ya en el siglo XX la categoría de la clase social resultaba demasiado general para ser útil en el análisis social. Esto ocurre puesto que muchos conflictos no tenían como referente una clase social, sino que era otro el factor que los caracterizaba o que servía para la agrupación de los actores sociales. Igualmente, no pocos conflictos se presentaban dentro de una misma clase social, por lo que no podían ser explicados o entendidos como de una clase contra otra al estilo tradicional del marxismo. Muy bien, gracias. Vamos a quedarnos ahí. Bueno, entonces, dentro de esta teoría liberal, establecía básicamente que lo que Marx y Engels afirmaban no era cierto, que no, los conflictos no eran solo por una posición social, por un entorno social, por una clase social. ¿Por qué razón? Porque se daban conflictos dentro de la misma clase específica social. Dentro de la gente que tenía y dentro de la gente que no tenía, habían conflictos. Y los conflictos no tenían nada que ver con la clase social. Cuando hablamos de la patria potestad, no hablamos de una clase social. Cuando hablamos de un desacuerdo, de un contrato, no hablamos de una clase social. Entonces, esta teoría sociológica liberal establece que no se puede enraizar solo a un estatus social el tema del conflicto. Continuamos lectura entonces. ¿Vamos entendiendo entonces? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Continúo yo o otro alumno? A ver, ¿alguien que quiera apoyar? Hoy no tenemos... Bueno, a los que vayan leyendo y participando, por ahí van a tener unos puntos adicionales. Tal vez eso los motive. Licenciada, si quiero, ¿Yo le si puedo, quiere seguir licenciada? leyendo yo. Muy bien, gracias. Ay, disculpa, ¿a partir de dónde? Porque movió el... Lo moví. Vamos a establecer en donde empiece el ejemplo. Lo tenemos por acá. Voy a poner cabal aquí. Ahí estamos. Ok. Por ejemplo, en Colombia las fuerzas políticas partidarias tradicionales, liberal y conservadora, se disputaron el poder por décadas y sus pugnas arribaron a varias guerras civiles, regionales y nacionales, y condujeron a lo que se conoció en la historia nacional como el periodo de la violencia.
entre 1946 a 1964. Una de las mayores expresiones de conflictividad social en el país. Esas agrupaciones políticas eran dirigidas por personas provenientes de la misma clase social. Luego no puede tomarse la categoría de clases y la idea de lucha entre las clases sociales como el pilar para examinar esos conflictos. Hace años, cuando un instituto del Estado construía viviendas para personas pobres de clase baja, que las iban pagando por cuotas, aprovecharon subsidios. Ocurrieron hechos en los que otros, todavía más pobres, invadieron las casas a medio construir y se apropiaron de ellas. El conflicto acaecía entre personas de la misma clase social. No podía, por tanto, entenderse como conflicto entre clases. Luego, la categoría empleada por el marxismo no servía. Desde luego, tampoco resultaba socialmente creíble sostener que alguno de los dos grupos anteriores, si bien pertenecía al proletario, estaba ideológicamente alineado con la burguesía. Era un traidor de la clase, por lo que se trataba igual de un conflicto de clase, por el que esa idea supone que la gente es incapaz de establecer cuáles son sus intereses y cuando no piensa y actúa de la manera alguien cree correcta. Es debido a que vive engañada. Gracias por el apoyo. Bueno, entonces nos damos cuenta y nos ejemplifica en este documento que precisamente existieron mucho tipo de conflictos y que esos conflictos no se debían precisamente a que fueran las clases sociales y que estos conflictos se dieran precisamente dentro de una clase en contra de otra, sino que surgían dentro de las mismas clases, dentro de las mismas personas. Y lo vemos nosotros cuando hay conflictos dentro de la misma casa, dentro de la misma familia, dentro de los mismos hermanos, dentro de los mismos compañeros, dentro de la misma pareja. Entonces, el tema del conflicto nace desde que el ser humano es independiente y toma posiciones completamente contrarias a las de las demás personas. Todos creen tener la razón, todos creen tener el derecho, todos creen de alguna manera estar en lo correcto y muchas veces son tan cerrados que no aceptan que su postura no es la mejor. Vamos entonces, seguimos con la lectura. ¿Yo le puedo apoyar, licenciado? Gracias. A diferencia de lo planteado por el marxismo, los conflictualistas liberales emplean la categoría de grupo social para identificar las partes que se encuentran envueltas en el conflicto. Dahrendorf, 1962. Obviamente, la idea de una disputa sugiere siempre que hay dos partes contrarias que se enfrentan por algo, y la categoría de clase o de grupo sirve para entender quiénes son los actores de la confrontación. De ahí la importancia de dilucidar cuál es la categoría teórica más útil para los estudios sociológicos. Empero, la noción de grupo, que tiene una escala más micro y por ello más comprensiva, no significa que en las sociedades no haya clases sociales o inclusive conflictos entre ellas, simplemente es una herramienta más apropiada, pues en los ejemplos antes citados sí puede visualizarse la presencia de grupos partidarios liberales y conservadores, o la concurrencia de grupos propietarios y de poseedores, como los actores del conflicto social. Gracias. Entonces, vamos a determinar que dentro de esta posición se establece que clases sociales han existido desde el inicio de la historia y van a continuar en los años subsiguientes hasta que la humanidad desaparezca del planeta Tierra. Siempre van a estar los que aprovechan, los que tienen, los que de alguna manera trabajan para mejorar, otros que ya nacen en ese medio y que no necesitan mayor esfuerzo y otros que para llegar a tener, pues necesitamos esforzarnos de alguna manera más. Entonces, se establece que lo que se da aquí es una división de pensamientos, de criterios, y por eso hay partes contrarias. Estas partes contrarias son muy independientes de las clases sociales. ¿Que van a haber problemas entre ellas? Claro, pero aquí hablamos de partes contrarias con intereses contrapuestos. Lo que a uno le interesa, el otro no lo acepta y entonces ahí se crean precisamente estos conflictos. Y por eso
dentro de la historia se estudian estas teorías específicas. Continuamos lectura entonces. Apoyo, por favor. No tenemos. Lo leo, Lecta. Gracias. Un corolario del debate anterior apuntaría que el conflicto se manifiesta como una lucha de grupos sociales y no, al menos en términos generales, entre clases sociales. Otra cuestión de relevancia conectada a la anterior denota adicionalmente que una buena porción de los conflictos sociales modernos no son conflictos de clase, ni encajan dentro de esa categoría. Los conflictos culturales de índole religiosa entre católicos y protestantes, o aquellos que enfrentan a cristianos y musulmanes, nada o poco tienen que ver con clases sociales, al igual que los conflictos de género, los que se suceden entre distintos grupos etarios, que, por ejemplo, llevan a los jóvenes a chocar con los adultos mayores. La naturaleza de la contradicción no tiene que ver en un sentido que resulte preponderante con la existencia de clases, por cuanto esos conflictos y otros análogos son manifestaciones de otra clase de antagonismos. De ahí que para la teoría sociológica conflictualista liberal, de nuevo, aunque ahora desde otro punto de vista, insista en la idea de grupo como la primera noción para iniciar el análisis, los jóvenes, las mujeres, los negros, los gays, los indígenas, al igual que los adultos mayores, los blancos, los homofóbicos, los mestizos, etcétera, pueden conformar grupos que se oponen y desafían a la vez. Varios de sus integrantes pertenecen a la misma clase social. Hasta ahí. Nos vamos a dar cuenta que precisamente esta teoría establece que los conflictos se dan entre grupos y no entre, de alguna manera, situaciones sociales, espacios sociales. Entonces, aquí ya sea una agrupación de orden o de índole diferente. Clasifica hombres, mujeres, jóvenes, niños, y entonces nos vamos a dar cuenta cómo de alguna manera tienen intereses contrapuestos. Porque de alguna manera dentro de diferentes clases sociales pueden haber gays, pueden haber indígenas, pueden haber blancos, pueden haber homofóbicos, pueden haber mestizos, y eso no define que el conflicto sea por esa razón. Entonces, por ejemplo, ¿quién sigue manteniendo su micrófono encendido? Vamos a agradecer que lo apaguen, por favor. Entonces, nos damos cuenta que cada quien va a visualizar o se va a tratar de integrar a un grupo con el que se identifique. Porque responden a los mismos intereses, a los mismos criterios, por ahí que los rockeros, por ahí que otro tipo de personas, la forma de vestir, la forma de, incluso de comportarse en sociedad. Entonces, todo esto se clasifica a las personas, a los seres humanos, en grupos, no en clases sociales, sino grupos con ciertas condiciones afines. Continuemos entonces con la lectura. ¿Qué sería lo que ocurre en el evento, licenciada? Correcto. Lo que ocurre en el evento anterior es que la clase es una categoría social de base económica, pero el substrato de todo conflicto no es económico, punto que nos lleva a otro ingrediente del distanciamiento entre la teoría sociológica conflictualista, de origen marxista y la liberal. Con frecuencia los conflictos sociales poseen un aspecto o una faceta económica. En otras ocasiones nada tiene que ver con lo económico o este componente aparece tan atenuado dentro de la coyuntura que viene a ser irrelevante. Por ello, para la teoría sociológica liberal del conflicto social concurren una pluralidad de aspectos,
2 puntos, políticos, sociales, culturales, económicos o de la personalidad, con incidencia sobre las disputas sociales, aunque con distintos grados y alcances. En verdad, debe examinarse cada conflicto en particular, no partir de prejuzgamientos para identificar las aristas envueltas y sopesar sus repercusiones. No sé si continúo, licenciada. Hasta ahí, muchas gracias. Ya son las 8 de la noche. Vean, chicos, ya vamos a terminar nuestra clase. Entonces, nos damos cuenta cómo debemos ir leyendo un documento, cómo debemos ir analizando, ir pausando y viendo esos efectos importantes. Entonces, de aquí podemos determinar que el tema de la conflictividad no es o no nace básicamente de esas situaciones sociales. Nace básicamente de la personalidad de los grupos, de alguna manera, las formas en las que unos no están conformes con otros. Porque aquí si hablamos en el párrafo que está en negrillas anterior, cuando hablamos de los jóvenes tienen conflictos entre ellos, las mujeres tienen conflictos entre ellos, los negros tienen conflictos entre ellos, y así cada uno de los diferentes grupos que establecimos ahí. Entonces, importante que cada conflicto se debe de examinar en particular. ¿Por qué? Que no debemos prejuzgar, no debemos establecer y identificar a las personas, a los actores que están dentro de este conflicto para poder responder a los efectos que ese conflicto puede tener en cada uno. De esa forma, nosotros vamos a aprender a determinar qué es lo más importante para ambas partes, porque nosotros vamos a respetar y vamos a escuchar las dos posturas. Y de estas posturas nosotros tenemos precisamente que tener el alcance para poder plantear una negociación, para poder colocar hasta dónde eventualmente cada una de las partes puede cambiar su forma de pensar y puede lograr un punto medio en donde ambos de alguna manera salgan beneficiados. Bueno, chicos, son las 8, más de las 8, creo que a veces nos estamos quedando muy cortos. Sí es importante que por favor lean este documento. Para la clase de mañana solo me voy a dedicar a extractos específicos de este documento para que lo tomen en cuenta y lo vayan estudiando para el examen. Porque dentro del examen, de las diferentes variedades de preguntas que tenemos, sí vamos a poner, por ejemplo, las diferencias entre estas teorías, las similitudes y varias circunstancias que por eso están establecidas en negrillas para que ustedes les cause mayor impacto y las puedan analizar de una mejor manera. Así que hasta ahorita, ¿vamos entendiendo esas dos teorías? ¿Sí? Sí, licenciada. Muy bien. Sí, licenciada. ¿No tenemos dudas? Claro, gracias. Licenciada, todo claro. Muy bien, entonces, por favor, leamos el documento, es muy importante y realmente los que están conectados, por favor, cuando los llame, traten la manera de participar, porque si no, vamos a ir bajando puntos en asistencia. Así que, por mi parte es todo, yo no soy de mucho dejar tareas, pero sí, analicen este documento y hagan en su cuaderno, en hojitas, en la computadora, en la tablet, en el equipo que ustedes utilicen, por ahí un cuadro comparativo entre ambos, esas similitudes y esas diferencias que pueden encontrar que les van a servir para el examen. Así que por mi parte es todo, sigamos avanzando en la lectura, por favor, y que tengan la mejor de las noches. Feliz noche.